A lo largo de la historia, el crimen ha demostrado tener muchas caras. Hay asesinos que actúan por impulsos violentos, otros que se dejan llevar por la codicia y algunos que simplemente disfrutan del caos que siembran a su alrededor. Pero dentro de ese extenso abanico existe una categoría mucho más oscura y perturbadora: los asesinos inteligentes que nunca fueron atrapados. Aquellos que estudiaron cada detalle, planearon cada movimiento y lograron escapar de la justicia para siempre, dejando tras de sí un rastro de misterio, miedo y fascinación. Hoy vamos a sumergirnos en sus historias. No son relatos de ficción, sino realidades tan frías como calculadas. Cada caso es un recordatorio de que a veces el ingenio y la mente meticulosa de un criminal pueden superar a todo un sistema de justicia. Algunos de ellos dejaron apenas unas huellas que los investigadores nunca pudieron descifrar. Otros se escondieron detrás de la rutina diaria y nunca levantaron sospechas. Lo que todos comparten es un hecho inquietante: jamás fueron llevados ante un juez. Comencemos con uno de los asesinos más enigmáticos de todos los tiempos, el llamado asesino del Zodíaco. Entre finales de los años 60 y principios de los 70, este criminal sembró el terror en el norte de California. Lo que lo diferenciaba no era solo la violencia de sus crímenes, sino la arrogancia con la que jugaba con la policía y la prensa. Enviaba cartas cifradas a los periódicos, plagadas de símbolos, amenazas y burlas. Algunas de esas claves lograron descifrarse, revelando mensajes perturbadores en los que afirmaba matar por placer. Otras, en cambio, siguen sin resolverse hasta el día de hoy. El asesino del Zodíaco no era un asesino improvisado. Planeaba ataques en lugares apartados, utilizaba disfraces para confundir a sus víctimas y cambiaba de métodos para evitar patrones claros. A veces disparaba, otras apuñalaba, incluso llegó a atacar a una pareja mientras estaban de picnic en un lago. A pesar de la enorme cobertura mediática y de la presión pública, jamás se le pudo identificar con certeza. La policía sospechó de varios hombres, pero ninguna evidencia fue concluyente. Décadas después, el misterio sigue vivo y se ha convertido en un caso legendario. De California, nos trasladamos ahora a Londres, a finales del siglo XIX, donde las calles del barrio de Whitechapel se tiñeron de sangre por obra de un asesino que se convirtió en mito: Jack el Destripador. Su nombre ha pasado a la historia, pero su identidad sigue siendo un enigma. Entre 1888 y 1891, varias mujeres fueron brutalmente asesinadas con un método tan cruel como quirúrgico. El asesino parecía tener conocimientos de anatomía, ya que sus cortes eran precisos, como si supiera exactamente dónde golpear para causar el mayor daño. Lo que hace a Jack el Destripador tan fascinante es la combinación de horror y misterio. A diferencia de muchos asesinos en serie posteriores, él no buscaba reconocimiento a través de medios masivos, porque simplemente no existían en esa época. Sin embargo, envió cartas a la policía y a la prensa, firmadas con el apodo que lo haría famoso: Jack the Ripper. Esas cartas alimentaron el miedo de toda una ciudad. La policía desplegó recursos sin precedentes, se interrogaron a decenas de sospechosos, pero al final nada. El destripador se desvaneció en la oscuridad como un fantasma. Su identidad es aún debatida y cada pocos años surge una nueva teoría, que si era un médico, un carnicero, un miembro de la realeza o incluso un escritor. Lo único seguro es que jamás fue atrapado, pero no todos los asesinos que quedaron en la sombra actuaron en épocas lejanas. Uno de los casos más escalofriantes ocurrió en Brasil, en la ciudad de São Paulo. Entre 1999 y 2003, un misterioso asesino comenzó a matar indigentes en las calles. Se le conoció como el maníaco de la luz roja. Sus víctimas eran en su mayoría hombres en situación de calle que eran baleados mientras dormían. Lo más inquietante es que los crímenes seguían un patrón tan frío que la policía sospechaba que podía tratarse de un exmilitar o alguien con formación policial. El asesino actuaba de noche, en áreas poco vigiladas, y jamás dejaba un solo rastro. Aunque se llegaron a detener a algunas personas bajo sospecha, nunca hubo pruebas suficientes. Los homicidios cesaron de repente, como si el criminal simplemente hubiera decidido parar o hubiese cambiado de lugar. La ciudad quedó marcada por el miedo, y la prensa lo retrató como una especie de vigilante oscuro, alguien que justificaba sus crímenes diciendo que estaba limpiando las calles. Esa supuesta motivación, unida a la impunidad con la que actuaba, le dieron un aura siniestra que todavía persiste en la memoria colectiva. De Brasil saltamos a Estados Unidos para hablar de otro caso que aún provoca escalofríos: el llamado asesino de la carretera colonial. Durante la década de los 80, varias parejas fueron brutalmente asesinadas en zonas boscosas cercanas a una carretera en el estado de Virginia. El patrón era siempre el mismo:
una pareja joven era atacada mientras estaba dentro de su coche o cerca de él. Y luego, los cuerpos aparecían con signos de violencia extrema. La policía nunca logró identificar al asesino, pero todo indica que era alguien que conocía muy bien la zona. Alguien capaz de moverse en la oscuridad y desaparecer antes de que nadie pudiera siquiera sospechar. Este caso refleja cómo la inteligencia criminal no siempre se traduce en códigos secretos o mensajes desafiantes. A veces basta con conocer el terreno, moverse con rapidez y elegir víctimas vulnerables. El asesino de la carretera colonial desapareció tan repentinamente como había comenzado, dejando a las autoridades con más preguntas que respuestas. Y aunque parezca increíble, existen asesinos que no solo lograron escapar de la justicia en vida, sino que incluso después de muertos continúan protegiendo su identidad. En México, por ejemplo, existió un asesino conocido como el Mataviejitas. Aunque una persona fue capturada y condenada por los crímenes, investigaciones posteriores levantaron dudas sobre si en realidad esa persona fue el verdadero autor o si simplemente era un chivo expiatorio. El hecho de que quedaran tantos cabos sueltos, tantos perfiles que no coincidían, hace pensar que quizás el verdadero responsable murió en el anonimato, cargando consigo todos sus secretos. Estos casos nos muestran algo perturbador. No todos los crímenes tienen resolución. Y detrás de cada expediente abierto, detrás de cada archivo que duerme en un cajón policial, puede esconderse la obra de un asesino que fue más listo que todos. Un criminal que supo cuándo atacar, cuándo desaparecer y cómo borrar su rastro para siempre. La historia de los asesinos más inteligentes que nunca fueron atrapados no termina aquí. Apenas hemos arañado la superficie. En la siguiente parte exploraremos otros casos donde la mente calculadora del criminal fue tan fría como implacable y donde la justicia se quedó de brazos cruzados frente a un enemigo invisible. Si algo nos enseñan estos casos es que la inteligencia criminal no se mide solo en la capacidad de matar, sino en la habilidad de no ser descubierto. Los asesinos de los que hablamos no eran simples oportunistas, sino estrategas que entendieron cómo manipular el entorno, la psicología de la policía y hasta la atención de los medios. Y entre todos los ejemplos, pocos generan tanta inquietud como el del asesino de Long Island, también conocido como LISC por sus siglas en inglés. Este criminal salió a la luz en 2010, cuando la policía buscaba a una joven desaparecida y encontró algo mucho peor. Una serie de cadáveres enterrados en la arena a lo largo de Ocean Parkway en Long Island. Al final, el hallazgo superó la decena de víctimas, la mayoría mujeres jóvenes que trabajaban como acompañantes. Lo perturbador del caso es que los cuerpos estaban dispuestos de manera sistemática, casi como si fueran piezas en un tablero macabro. Esto hizo pensar a los investigadores que el asesino conocía perfectamente la zona, probablemente alguien local con la frialdad suficiente para regresar una y otra vez al mismo sitio sin levantar sospechas. Durante años, el asesino de Long Island fue un fantasma. Se analizaron llamadas, rastros de teléfonos desechables, testimonios de vecinos, pero nunca se logró una captura definitiva. La magnitud del caso llegó a los titulares nacionales y la presión mediática era inmensa. Lo que hacía aún más escalofriante la situación era la sospecha de que el asesino seguía allí, entre la multitud, caminando entre quienes exigían justicia, disfrutando del espectáculo que él mismo había provocado. El siguiente caso nos lleva a Asia, donde encontramos al llamado asesino del Gyeonggi-nambu. Entre 1986 y 1991, en Corea del Sur, un criminal violó y asesinó a al menos 10 mujeres en la región de Hwaseong. El impacto fue tal que paralizó a la nación entera. Se trataba de uno de los primeros casos de un asesino en serie en la historia moderna del país, y la policía no estaba preparada para enfrentarse a alguien así. Lo que distinguía a este asesino era su capacidad para cambiar de método y confundir a los investigadores. En ocasiones utilizaba armas blancas, en otras estrangulaba a sus víctimas con sus propias prendas de vestir. Nunca dejaba un patrón fijo, salvo la brutalidad de los ataques. A pesar de la movilización de miles de policías y la interrogación de cientos de sospechosos, el asesino desapareció sin dejar rastro. El caso quedó abierto durante décadas y marcó profundamente la cultura surcoreana. Aunque años después, gracias a la tecnología del ADN, se vinculó a un hombre que ya estaba preso por otros crímenes. Lo cierto es que en el momento de mayor terror, el asesino caminaba libremente sin que nadie pudiera detenerlo. Y lo más desconcertante es que durante más de 30 años, la sociedad vivió con la idea de que ese asesino había burlado al sistema para siempre. Pasemos ahora a otro caso igualmente desconcertante, el del hombre del sombrero verde en Japón. Este asesino actuó en los años 90 en la región de Tokio, donde varias mujeres fueron atacadas en circunstancias similares.
Los testigos describían a un hombre que siempre llevaba un sombrero verde, lo que en teoría debería haber facilitado su identificación. Sin embargo, lo contrario ocurrió. El criminal parecía utilizar ese detalle llamativo como un señuelo para desviar la atención. La policía recibió decenas de reportes de hombres con sombreros, pero ninguno coincidía del todo. El asesino sabía perfectamente cómo confundir a las autoridades. Escogía lugares concurridos, donde su vida podía perderse entre la multitud, y atacaba a mujeres jóvenes solas en horarios nocturnos. Aunque el caso no alcanzó la fama internacional de otros, en Japón se convirtió en un mito urbano, una historia de terror moderna que sigue sin respuesta. Si retrocedemos en el tiempo, encontramos un caso europeo que aún hoy sigue generando debates: el del asesino de Hinterkaifeck en Alemania. En 1922, una familia entera fue brutalmente asesinada en su granja. Lo espeluznante es que después del crimen, el asesino permaneció varios días en la casa, alimentando al ganado y encendiendo la chimenea. Eso indicaba un nivel de frialdad y control absoluto sobre la escena. Los vecinos aseguraron haber visto humo saliendo de la chimenea después de la fecha en que se estima que ocurrió el crimen. Cuando finalmente los cuerpos fueron descubiertos, todos habían sido asesinados con una azada. El asesino desapareció sin dejar huella, y pese a que hubo varios sospechosos, nadie fue condenado. El hecho de que se quedara en la granja después del asesinato sugiere que no era un simple forastero, sino alguien cercano a la familia, o al menos familiarizado con su rutina. Pero más de 100 años después, el misterio persiste. Hay algo inquietante en estos crímenes sin resolver: la sensación de que el asesino pudo haber estado siempre más cerca de lo que creemos. Alguien que saludaba a los vecinos, alguien que pasaba desapercibido en el mercado, alguien que en el caso de Hinterkaifeck quizás incluso fue al funeral de sus propias víctimas. La inteligencia de estos asesinos no radicaba únicamente en planificar los ataques, sino en integrarse a la normalidad después de haber cometido actos atroces. Y hablando de asesinos que lograron camuflarse a la perfección, hay que mencionar al caso del asesino de la Dalia Negra. En Los Ángeles, en 1947, apareció el cuerpo mutilado de Elizabeth Short, una joven aspirante a actriz. El crimen fue tan brutal y tan extraño que inmediatamente atrajo la atención mediática. Su cuerpo había sido cortado por la mitad, limpiado y colocado de forma deliberada en un terreno baldío. El nivel de precisión hizo pensar a los investigadores que el asesino tenía conocimientos médicos o quirúrgicos. El caso se convirtió en un fenómeno cultural, pero lo que nunca se logró fue identificar al culpable. Hubo docenas de sospechosos, teorías que involucraban desde médicos hasta directores de cine, pero ninguna prueba concluyente. El asesino, quien quiera que haya sido, planeó cada detalle para evitar dejar huellas, y su anonimato se volvió parte del mito. 70 años después, el asesinato de la Dalia Negra sigue siendo uno de los enigmas más oscuros de la historia de Estados Unidos. Al analizar estos casos, se repite un patrón que hiela la sangre. Los asesinos inteligentes saben cuándo detenerse. Algunos desaparecen tras una serie de crímenes y nunca más vuelven a actuar, como si hubieran satisfecho un deseo profundo y luego se ocultaran en la normalidad. Otros cambian de zona, de modus operandi o incluso de identidad, adaptándose como camaleones en medio de la sociedad. Estos son los asesinos que logran lo que casi ninguno consigue: eludir la justicia para siempre. Y lo más escalofriante es pensar que en algún lugar del mundo, tal vez ahora mismo, alguien esté planeando un crimen perfecto, inspirado por las sombras de quienes lo lograron antes. Hasta aquí hemos recorrido algunos de los casos más emblemáticos, pero la lista de asesinos inteligentes que nunca fueron atrapados es más extensa de lo que podríamos imaginar. Cada continente, cada década, tiene sus propios fantasmas, criminales que se burlaron de la justicia y dejaron tras de sí un eco que aún resuena. Y si bien algunos nombres son reconocidos mundialmente, otros permanecen en el anonimato fuera de las regiones donde sembraron el terror. Un ejemplo poco conocido fuera de Canadá es el caso del llamado Asesino de Toronto de 1940. Durante ese año, varias mujeres fueron encontradas muertas en circunstancias similares, con signos de haber sido atacadas en plena calle, estranguladas y dejadas en zonas residenciales. Los crímenes generaron una ola de pánico, porque el asesino no se limitaba a lugares oscuros o aislados. Actuaba en espacios urbanos donde cualquiera podía haberlo visto. Lo más escalofriante es que pese a la presencia de testigos indirectos, nunca hubo una descripción clara del culpable. La policía investigó sin descanso, pero el asesino desapareció tan de repente como apareció, dejando a la ciudad con un miedo latente y la incógnita de quién había caminado entre ellos como un cazador invisible. Algo similar ocurrió en Francia con el misterioso asesino del Parque Montsouris en París.
A principios de los años 50, varias personas fueron apuñaladas en las inmediaciones de ese lugar, un sitio concurrido y familiar. Las víctimas eran atacadas sin previo aviso y con una rapidez tan quirúrgica que los testigos apenas podían describir a un hombre alto con abrigo oscuro. Lo más inquietante fue que, pese a la vigilancia policial que se desplegó, nunca se logró atrapar al culpable en flagrancia. Los crímenes cesaron después de algunos meses, y el caso quedó en el olvido oficial, aunque no en la memoria de quienes lo vivieron. Pero si hablamos de asesinos que utilizaron la inteligencia y el camuflaje de forma magistral, debemos detenernos en el asesino del sombrero marrón en Italia. Durante los años 70, varias mujeres fueron asesinadas en la región de la Toscana. El asesino siempre actuaba en entornos rurales y dejaba muy pocas pistas. Lo único que algunos testigos mencionaban era la presencia de un hombre que portaba un sombrero marrón, detalle que más tarde se volvió su apodo. La policía sospechaba de un habitante local que conocía bien los caminos escondidos y las costumbres de las comunidades pequeñas. Lo aterrador es que aunque la zona se llenó de patrullas, el asesino seguía moviéndose como un fantasma, atacando sin ser visto. Décadas después no hubo respuestas definitivas. La historia también nos da ejemplos de asesinos con un componente ideológico en sus crímenes. Tal fue el caso del fantasma de Ciudad Juárez en México. Durante los años 90, cuando comenzaron a aparecer mujeres jóvenes asesinadas en las inmediaciones de la ciudad, surgieron múltiples teorías. Algunos apuntaban a redes de trata, otros a feminicidios cometidos por diferentes agresores. Pero un grupo de casos llamó la atención por su similitud en el modus operandi: cuerpos abandonados en lotes baldíos, con señales de violencia extrema. La sospecha de que hubiera un solo asesino inteligente detrás de varias de esas muertes se mantuvo viva durante mucho tiempo, especialmente porque los crímenes seguían un patrón y parecían estar calculados para generar confusión. Hasta hoy, nadie ha sido identificado con certeza como responsable de esos casos concretos, lo que ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de un asesino que nunca fue atrapado, escondido entre el ruido de múltiples culpables. En Australia, a mediados de los años 90, un hombre conocido como el asesino de Claremont comenzó a secuestrar mujeres jóvenes que desaparecían después de salir de bares y clubes nocturnos en Perth. Durante mucho tiempo no hubo pistas sólidas. Los cuerpos aparecían semanas después en zonas apartadas, y el asesino parecía moverse con una precisión aterradora, evitando cámaras de seguridad y dejando mínimos rastros. Aunque décadas después un hombre fue condenado gracias al avance en las pruebas de ADN. Lo cierto es que durante años enteros, el verdadero criminal caminó libremente por las calles, protegido por su propia inteligencia para borrar huellas. En ese lapso, fue uno de los ejemplos más claros de cómo un asesino puede convertirse en un espectro que se alimenta de la desesperación de una comunidad. Un caso todavía más siniestro es el del hombre de la bolsa de Nueva Orleans. En 1918 y 1919, este asesino irrumpía en casas y atacaba a familias enteras con un hacha. Lo que lo distinguía no era solo la brutalidad de los ataques, sino una carta que envió a los periódicos en la que afirmaba ser un demonio del infierno y prometía no atacar a las casas donde sonara música de jazz durante cierta noche específica. La ciudad entera se llenó de jazz esa noche y ningún crimen ocurrió, como si el asesino hubiera cumplido su palabra. Lo escalofriante fue que después de ese episodio, los ataques continuaron de manera irregular y finalmente se detuvieron sin explicación. Nadie fue atrapado. Y hasta hoy, el asesino del hacha es uno de los misterios criminales más escalofriantes de la historia de Estados Unidos. Hay algo en común en todos estos asesinos: la manipulación psicológica. No solo mataban, también sabían cómo instalar miedo en las comunidades y cómo jugar con la mente colectiva. El asesino del hacha utilizaba cartas para infundir terror. El Zodíaco enviaba mensajes encriptados. Jack, el Destripador, escribía burlas a la policía. Todos comprendían que el miedo es tan poderoso como el acto mismo del asesinato. Ahora bien, si hablamos de inteligencia pura, debemos mencionar al asesino de Noruega de los bosques en la década de los 60. Sus víctimas eran excursionistas o viajeros que acampaban en zonas boscosas. El asesino los atacaba mientras dormían, utilizando armas improvisadas y nunca dejando rastro. Lo que desconcertaba a las autoridades era su capacidad para desaparecer en áreas naturales extensas, como si fuera un experto en supervivencia. Los crímenes nunca fueron resueltos, y las sospechas apuntaban a un hombre que vivía aislado, alguien que conocía los bosques mejor que nadie. La policía jamás logró atraparlo, y las muertes cesaron abruptamente, dejando tras de sí solo la leyenda de un depredador invisible. Cada vez que repasamos estos casos surge la misma pregunta:
¿Qué fue de esos asesinos? ¿Murieron en el anonimato, llevándose sus secretos a la tumba? ¿Decidieron detenerse y continuar con una vida aparentemente normal, ocultando dentro de sí la memoria de los crímenes? ¿O acaso algunos de ellos aún caminan entre nosotros, disfrazados de ciudadanos comunes? La incertidumbre es lo que convierte estos relatos en algo mucho más aterrador, porque lo más inquietante de todo no es solo el crimen en sí, sino el hecho de que la justicia nunca llegó. Y esa ausencia de justicia es en sí misma un recordatorio de que la inteligencia, usada con fines oscuros, puede burlar incluso a los sistemas más avanzados. En esta última parte del recorrido, profundizaremos en algunos de los asesinos más intrigantes que la historia jamás pudo encerrar. Personajes que por la precisión de sus actos o por la fortuna de nunca haber cometido un error decisivo, permanecieron libres hasta el final de sus días. Uno de los casos más emblemáticos en Escocia es el del llamado asesino de Bible John. Entre 1968 y 1969, 3 mujeres fueron brutalmente asesinadas después de haber asistido a un club de baile en Glasgow. Todas habían mencionado, antes de desaparecer, a un hombre bien vestido, educado y obsesionado con temas religiosos, al que apodaron Bible John. El asesino parecía tener un perfil inusual, inteligente, refinado y capaz de ganarse la confianza de sus víctimas antes de atacarlas. La investigación fue exhaustiva y se realizaron múltiples retratos hablados, pero jamás se llegó a una identificación certera. Lo más inquietante es que tras el tercer asesinato, los crímenes se detuvieron para siempre, como si el asesino hubiera decidido desaparecer. Décadas después, surgieron teorías que lo vinculaban a otro famoso criminal escocés, pero nada fue probado. Hasta hoy, Bible John sigue siendo un espectro que ronda la memoria colectiva de Glasgow. Un ejemplo aún más perturbador se encuentra en la figura del hombre de los hielos en Alaska. A finales de los años 70 y principios de los 80, varios cuerpos aparecieron en zonas boscosas congeladas, todos con signos de haber sido cazados. Se sospechaba que el asesino secuestraba a sus víctimas, las llevaba a parajes remotos y las soltaba allí para darles caza como si fueran animales. La brutalidad y la planificación detrás de esos crímenes desconcertaron a las autoridades. Aunque tiempo después se capturó a un sospechoso con un modus operandi similar, lo cierto es que varios casos nunca se resolvieron y se cree que pudo haber más de un asesino con ese estilo, uno de los cuales jamás fue identificado. En Argentina, durante los años 80, surgió la figura del llamado loco de la ruta. Se trataba de un asesino que atacaba a trabajadoras sexuales en distintas carreteras de la provincia de Buenos Aires. Los cuerpos aparecían en descampados, con signos de violencia extrema y en algunos casos rituales macabros. La policía investigó durante años y llegaron a detener a algunos sospechosos, pero nunca hubo pruebas concluyentes. El hecho de que los crímenes se extendieran durante tanto tiempo y en diferentes jurisdicciones hizo sospechar que podía haber más de un asesino o un grupo organizado. Pero entre todos esos nombres quedó flotando la idea de un autor principal, alguien que supo cómo moverse entre la corrupción y la desorganización policial para nunca ser atrapado. En Estados Unidos también existió el caso del asesino de la autopista I-70. En 1992, varias mujeres que trabajaban en tiendas cercanas a esa carretera fueron asesinadas con disparos de un arma calibre pequeño. El asesino actuaba rápidamente, sin robar nada, y desaparecía en cuestión de minutos. Lo desconcertante fue que todos los testimonios coincidían en describirlo como un hombre educado, tranquilo, que entraba a los locales como un cliente normal. Los ataques cesaron de pronto, y a pesar de las investigaciones federales, nunca se identificó a un culpable. Hoy, más de 30 años después, el caso sigue abierto. Si miramos hacia Rusia, encontramos al misterioso asesino del Volga, quien durante años se sospechó que era responsable de la muerte de decenas de ancianas en diferentes regiones del país. Aunque finalmente se arrestó a un sospechoso en años recientes, lo cierto es que durante mucho tiempo este criminal fue uno de los más buscados de Europa. Su método era tan simple como efectivo. Se hacía pasar por un empleado de servicios públicos, entraba a las casas de las víctimas y las estrangulaba. La inteligencia en este caso radicaba en la sencillez. Durante años nadie sospechó de él porque parecía alguien común y corriente, alguien que pertenecía al paisaje cotidiano de las ciudades rusas. Regresando a Europa Occidental, en Bélgica se habla todavía de los asaltantes de Brabante. Aunque no se trataba de un asesino en serie clásico, sino de un grupo armado, sus crímenes dejaron más de 20 muertos durante violentos robos en supermercados en la década de los 80.
Lo escalofriante fue la brutalidad innecesaria de sus ataques. Disparaban contra clientes indefensos, incluso cuando ya habían asegurado el botín. La inteligencia de este grupo estaba en su capacidad de desaparecer después de cada golpe. A pesar de una investigación masiva que duró décadas, nunca se identificó con certeza a los responsables. Algunos creen que eran mercenarios con entrenamiento militar, otros que tenían vínculos con agencias de inteligencia. Su identidad, al día de hoy, permanece oculta. Y si pensamos en Sudáfrica, un nombre resuena con fuerza: el del asesino del Cabo. Durante los años 90, varias mujeres fueron atacadas en Ciudad del Cabo con un patrón escalofriante: secuestros nocturnos, cuerpos abandonados en zonas boscosas, violencia meticulosa. La policía llegó a relacionar más de una decena de casos, pero jamás hubo un arresto definitivo. En un país marcado por altos índices de criminalidad, este asesino supo esconderse entre el caos, lo que hizo aún más difícil su captura. Lo fascinante y aterrador de estos relatos es que detrás de cada caso se encuentra la figura de un ser humano que decidió usar su inteligencia no para crear, sino para destruir. Personas capaces de planear como estrategas, de observar como depredadores y de desaparecer como sombras. Lo que los une no es solo la violencia, sino la impunidad. Y quizás lo más inquietante de todo es pensar que la historia no está cerrada, que hoy, en algún rincón del planeta, otro asesino con una mente aguda puede estar escribiendo su propia leyenda macabra, consciente de que la clave para convertirse en un fantasma no está solo en la fuerza, sino en la inteligencia. Así terminamos este recorrido por los asesinos más inteligentes que nunca fueron atrapados. Una galería de nombres, apodos y misterios que nos recuerdan algo perturbador. A veces el crimen perfecto sí existe. A lo largo de este viaje, hemos explorado los crímenes de asesinos que lograron lo impensable: burlar a la justicia durante años, décadas e incluso para siempre. Desde figuras legendarias como Jack el Destripador y el Zodíaco, hasta casos menos conocidos en rincones del mundo, donde el miedo se convirtió en parte de la vida diaria. Todos ellos comparten una característica aterradora: la inteligencia fría y calculadora que les permitió desaparecer sin dejar huella. Lo que hace tan inquietantes estos relatos no es solo la brutalidad de los crímenes, sino la certeza de que detrás de cada expediente cerrado sin resolver existe un ser humano que caminó libre, que respiró entre nosotros, que quizás tuvo una vida normal en apariencia, ocultando dentro de sí el recuerdo de sus víctimas. Es un recordatorio de que no siempre hay justicia, de que a veces la oscuridad es tan profunda que ni los investigadores más preparados logran penetrarla. Y es que el verdadero terror de estas historias no se encuentra únicamente en los hechos sangrientos, sino en las preguntas sin respuesta. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué motivaciones tenían? ¿Cómo lograron engañar a policías, jueces y comunidades enteras? ¿Qué fue de ellos después? Algunos probablemente murieron en silencio. Otros pudieron haberse mudado, cambiado de identidad o incluso haber dejado de matar, como si hubieran apagado un interruptor interno. Lo cierto es que nunca lo sabremos. El impacto de estos asesinos va más allá de sus víctimas directas. Cambiaron ciudades enteras, paralizaron comunidades, modificaron la forma en que la gente vivía sus rutinas cotidianas. Calles que antes parecían seguras se volvieron escenarios de miedo y familias enteras vivieron con la incertidumbre de que aquel depredador podía estar al acecho en cualquier esquina. Pero también estos casos nos dejan otra enseñanza. La justicia, aunque imperfecta, nunca se detiene del todo. Incluso décadas después, las investigaciones continúan. Las pruebas de ADN revelan verdades ocultas y la memoria colectiva sigue exigiendo respuestas. La tecnología ha permitido resolver algunos crímenes antiguos, pero muchos otros seguirán siendo enigmas eternos, recordándonos que no todo puede explicarse, que no todo puede atraparse. Al llegar al final de este recorrido, queda claro que la fascinación que ejercen estos asesinos radica en lo que no conocemos de ellos. Son sombras que nos obligan a mirar la fragilidad de la justicia y la vulnerabilidad humana frente al ingenio criminal. Nos muestran que el mal no siempre es caótico, que a veces es calculador, paciente y meticuloso. Y eso quizás es lo más aterrador de todo. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por acompañarme en este viaje oscuro y lleno de misterios. Historias como estas nos recuerdan que la realidad puede ser más perturbadora que cualquier ficción. No olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo más relatos inquietantes, dar like si este video te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos para que también conozcan estas historias y dejar tus comentarios abajo. ¿Cuál de estos casos te ha parecido el más impactante? ¿Crees que aún queden asesinos inteligentes caminando libres entre nosotros?
Tu apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad y nos permite seguir explorando los rincones más oscuros de la historia. Nos vemos en el próximo video.